Hola a todos, bienvenidos a esta inmersión profunda. Un placer estar aquí. Hoy nos adentramos en el mundo del regionalismo latinoamericano. Un tema complejo. Complejo pero apasionante. Y para guiarnos tenemos un libro fascinante. ¿A cuál te refieres? Regionalismo e integración en América Latina y el Caribe. Metáforas recurrentes del mito de Sísifo. Ah, sí, de Eduardo Pastrana y José Luis Rodríguez. Exacto, con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer, por cierto. Una obra que sin duda invita a la reflexión. Totalmente. ¿Y por qué Sísifo? Ya saben, el personaje mitológico condenado a empujar una roca cuesta arriba eternamente. Solo para verla rodar de nuevo una y otra vez. ¿Le suena familiar? Bastante. Pastrana y Rodríguez usan esta metáfora para ilustrar las dificultades de la integración latinoamericana. Como si estuviéramos destinados a repetir los mismos errores. Avances y retrocesos. Un ciclo sin fin. Pero bueno, para eso estamos aquí. Para intentar entender por qué. Desentrañar las causas de este fenómeno. Y explicar sus implicaciones, claro. Sin duda. Lo interesante es que los autores plantean 3 olas de regionalismo en América Latina. El regionalismo cerrado, el regionalismo abierto. Y el regionalismo posliberal o poshegemónico. 3 enfoques, 3 momentos históricos. Y la pregunta es, ¿por qué cada ola, a pesar de sus diferencias, parece haber tropezado con las mismas piedras? Es la gran interrogante. ¿Por qué, a pesar de los esfuerzos, la integración latinoamericana no termina de consolidarse? Empecemos por la primera ola, el regionalismo cerrado. ¿De qué se trataba? Bueno, este modelo surge en los años 60, fuertemente influenciado por la teoría de la dependencia y las ideas de la CEPAL. La CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Exacto. Y la idea central. Promover la industrialización por sustitución de importaciones. La famosa ICIAS. En pocas palabras, se buscaba que los países latinoamericanos produjeran internamente lo que antes importaban. Romper con la dependencia de las materias primas, ¿no? Correcto. Fomentar el desarrollo industrial propio. Claro, como levantar nuestras propias industrias, depender menos de lo que viene de afuera. Exactamente. El ILC, el NDCA, el Pacto Andino. Sí. Todos ejemplos de este modelo. A primera vista, parece una buena idea, ¿no? Sí, la intención era buena. Pero a la práctica. ¿Qué falló? Bueno, Pastrana y Rodríguez lo explican en detalle, pero podríamos destacar algunos puntos claves. Dale, me interesa. Primero, a pesar de la intención de aumentar el comercio dentro de la región, la mayoría de los países latinoamericanos seguían comerciando principalmente con países fuera del bloque. O sea que la integración comercial no fue tan efectiva como se esperaba. No, para nada. Segundo, no se logró una verdadera complementariedad económica. ¿A qué te refieres? Que los países no se especializaron en producir bienes y servicios que se complementaran entre sí. Ya veo. Y tercero, la falta de infraestructura adecuada. Transporte, comunicación, energía. Claro, eso siempre es un problema en nuestra región. Sin duda. Y todo esto contribuyó al fracaso del regionalismo cerrado. O sea que la idea se quedó más en el papel que en la realidad. En gran medida, sí. Y luego, en los años 90, con la llegada del Consenso de Washington. El péndulo se movió hacia el otro extremo. El regionalismo abierto. ¿Cuál era la filosofía detrás de esta segunda ola? Bueno, el regionalismo abierto estaba fuertemente influenciado por las ideas neoliberales. Apertura de mercados, privatizaciones, etc. Éxito. Se buscaba integrar a los países latinoamericanos al mercado global. Subirse a la ola de la globalización, por así decirlo. Sí, atraer inversión extranjera, aumentar la competitividad. Insertarse en las cadenas globales de valor. Ese era el objetivo. El Mercosur y la CAN, que reformuló su enfoque tras la experiencia del Pacto Andino, son ejemplos de este modelo. Sí, 2 de los bloques regionales más importantes de América Latina. Pero, nuevamente, los resultados no fueron los esperados. No del todo. El regionalismo abierto, a pesar de su auge en los años 90, también se estancó. ¿Y a qué se debió este estancamiento? Pastrana y Rodríguez nos presentan datos concretos para demostrarlo. Por ejemplo, en el caso del Mercosur, a pesar de su tamaño y potencial, el comercio dentro del bloque seguía siendo bajo. En comparación con el comercio que se realizaba con países fuera del bloque. O sea que el Mercosur no logró convertirse en un verdadero mercado común. No en la medida que se esperaba. Además, la estructura exportadora de los países del Mercosur continuó dependiendo en gran medida de las materias primas. Lo que limita la creación de valor agregado y la diversificación productiva. Exacto. Y esto nos lleva a otro punto crucial que Pastrana y Rodríguez analizan. El factor ideológico. Interesante. ¿Cómo juega la ideología en todo esto? Explícame eso un poco más. Lo que el libro plantea, y me parece fascinante, es que la integración latinoamericana
no solo se ha visto afectada por factores económicos o institucionales, Eso también. por la ideología de los líderes políticos. Ya. ¿Y cómo se manifiesta esa influencia ideológica? Lo que Pastrana y Rodríguez ilustran con ejemplos concretos. Ajá. Es como la convergencia o divergencia ideológica entre presidentes. Sí. Ha impulsado o frenado la integración. Dame un ejemplo. Tomemos la llamada marea rosa con gobiernos de izquierda en varios países de la región. A principios del siglo XXI. Exactamente. Durante este periodo surgieron proyectos como el ALBA-TCP, Ajá. UNASUR Sí. y la CELAC, Que buscaban un modelo de integración distinto. más focado en la cooperación sur-sur Ah, y en la autonomía frente a Estados Unidos. claro. Un giro hacia la izquierda que proponía una integración con una identidad propia. ¿Y qué sucedió cuando llegó la marea azul parda, con gobiernos de derecha de vuelta en la escena? Bueno, como era de esperarse, el péndulo ideológico volvió a oscilar. Y muchos de esos proyectos. Se debilitaron o se disolvieron. UNASUR, por ejemplo. Quedó prácticamente paralizado. Varios países se retiraron del bloque. Y la CELAC, Si bien sigue existiendo, ha tenido un alcance limitado. como foro de diálogo político principalmente, Exacto. Y por otro lado surgieron iniciativas como ProSur. impulsada por gobiernos de derecha. Sí, pero que también fracasó. ¿Por qué? Por su enfoque excluyente, por la falta de un proyecto sólido. Entonces, según Pastrana y Rodríguez, La integración latinoamericana ha estado como en un sube y baja ideológico. que le impide avanzar de forma consistente. Exactamente. Es como si cada cambio de gobierno Sí, significara empezar de nuevo a empujar la roca cuesta arriba. el eterno mito de Sísifo. Precisamente. Y ese factor ideológico se conecta con otro elemento fundamental que el libro analiza. ¿Sí? La presidencialización de la integración. Ah, eso suena interesante. ¿A qué se refieren con presidencialización? Se refieren a cómo la diplomacia presidencial ha dominado la agenda de integración en América Latina, Las cumbres presidenciales, con todo su bombo y platillo. donde se toman las decisiones, Sí. o al menos donde se anuncia, Exacto. Esto ha creado un modelo de liderazgo personalista, que depende en gran medida. de la voluntad y la afinidad ideológica de los presidentes. Entiendo. Es como si la integración dependiera más de la química entre los presidentes Ajá. que de las instituciones o de un proyecto a largo plazo. ¿Y eso qué consecuencias ha tenido? Bueno, por un lado, ha generado una falta de continuidad en los proyectos. Claro, cuando cambia un gobierno, especialmente si hay un cambio ideológico, La agenda de integración puede modificarse radicalmente. lo que dificulta la construcción de políticas a largo plazo. Es como si cada presidente quisiera dejar su propia marca, su propio legado, Ajá. sin importar lo que se ha hecho antes. A eso se suma la renuencia de los estados a ceder soberanía a las organizaciones regionales, ¿no? Exactamente, a diferencia de la Unión Europea. Donde los estados miembros han transferido competencias significativas a la Unión. Sí. En América Latina, los países son mucho más celosos de su soberanía. Y eso limita la capacidad de las organizaciones regionales para actuar de forma efectiva. Y para tomar decisiones vinculantes. O sea que, además del factor ideológico, también hay un problema de diseño institucional. Las organizaciones regionales en América Latina no tienen la misma capacidad de acción que, por ejemplo, la Unión Europea. Coincido. Es como si tuviéramos el carro, pero sin la gasolina para avanzar. Precisamente. Y este problema institucional se relaciona con otro factor que el libro analiza con mucha profundidad. ¿A cuál te refieres? El proceso inacabado de construcción del Estado en América Latina. Un tema complejo y delicado. Sin duda. ¿Cómo se conecta la construcción del Estado con la integración? Bueno, el argumento central es que la debilidad estatal en muchos países de América Latina Ajá. ha afectado su capacidad para participar en proyectos de integración de forma efectiva. Tiene sentido. Si un Estado tiene dificultades para ejercer su soberanía internamente. Imagínate lo difícil que le resulta ceder soberanía a una organización regional. Es como pretender correr una maratón con un esguince en el tobillo. Una buena analogía. Y para ilustrar esta situación, el libro utiliza datos del Índice de Estados Frágiles. El FSI por sus siglas en inglés. Correcto, que mide la vulnerabilidad de los estados. A partir de diversos indicadores. Violencia intraestatal, capacidad de control territorial, capacidad institucional. ¿Y los resultados para América Latina? ¿Son preocupantes? ¿En serio? ¿Y cómo nos comparamos con otras regiones en este índice? Es lo que nos muestra el FSI, es que América Latina tiene un nivel de fragilidad estatal preocupante. Por ejemplo,
La violencia intraestatal es alta en muchos países de la región. Lo que evidencia la dificultad del Estado para ejercer el monopolio legítimo del uso de la fuerza. Exactamente. También vemos debilidades en la capacidad de control territorial. Ajá. Y en la provisión de servicios públicos. Claro, y si a esto le sumamos la corrupción, la desigualdad social, la falta de confianza en las instituciones. El panorama se vuelve aún más complejo. Es como si la casa estuviera llena de goteras y pretendiéramos construir un segundo piso. Sin duda. Y todo esto afecta la capacidad de los estados para comprometerse con proyectos de integración. ¿Te impliquen ceder soberanía o coordinar políticas a nivel regional? Exacto. Es decir, la fragilidad estatal se convierte en un obstáculo para la integración. Y aquí me surge una pregunta. ¿Cómo se compara la experiencia de América Latina con la de otras regiones en desarrollo? Como África, por ejemplo. Sí, ellos también se enfrentan a estos mismos retos. Es una comparación muy interesante que el libro también explora. Sí. Y lo que vemos es que, a pesar de enfrentar retos similares, En cuanto a la construcción del Estado. los países africanos han logrado avances en la integración que América Latina aún no ha alcanzado. ¿En serio? ¿Y a qué se debe esa diferencia? ¿Cómo la han hecho para avanzar? Bueno, un factor clave es que Sí. los países africanos han estado más dispuestos a ceder soberanía a organizaciones regionales. Como la Unión Africana. Exactamente. Esto les ha permitido crear instituciones más fuertes. Con mayor capacidad de acción. ¿Sí? Eso sí que es interesante. ¿Y por qué crees que en África han sido más propensos a ceder soberanía? ¿Es un tema cultural, político o económico? Es una pregunta compleja, pero el libro sugiere que Ajá. la experiencia histórica de la colonización ha influido en esta disposición a la cooperación regional. Ya veo. Muchos países africanos ven la integración como una herramienta para fortalecer su posición en el sistema internacional. Y para superar las divisiones impuestas por el colonialismo. Exacto. Es un punto de vista muy interesante. O sea que para romper el ciclo de Sísifo, América Latina tendría que superar no solo la polarización ideológica, Ajá. sino también la reticencia a ceder soberanía Sí. y la fragilidad estatal. Un desafío enorme. Sin duda, pero el libro no se limita a exponer los problemas. No, También nos invita a reflexionar sobre las posibilidades de la integración regional. en un mundo cada vez más complejo. ¿Rico? Y eso nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Cuál es el futuro de la integración latinoamericana? ¿Seguiremos atrapados en el mito de Sísifo o podemos construir un futuro más integrado, próspero y unido? Esa es la pregunta del millón. Y para responderla, creo que es fundamental analizar con más detalle las causas del fracaso del regionalismo cerrado y abierto. Para así poder identificar las lecciones aprendidas. Y con suerte, encontrar un camino hacia adelante. Completamente de acuerdo. Y precisamente en la segunda parte de esta inmersión vamos a profundizar en esas causas del fracaso, con lupa en mano, para entender qué salió mal y qué podemos aprender de esos errores. No se lo pierdan. Bueno, retomamos nuestra inmersión, profundizando en las causas, ¿no? Del fracaso, tanto del regionalismo cerrado como del abierto. Sí, porque al final, entender por qué estos modelos no cuajaron, a pesar de sus buenas intenciones, es clave para no tropezar de nuevo, ¿no? Totalmente. Y uno de los puntos clave que Pastrana y Rodríguez analizan con mucha precisión es el del comercio intrarregional. La pregunta central es, ¿realmente aumentó el comercio entre los países de la región durante estas olas? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Y la respuesta, desafortunadamente, es no. O sea que no se logró crear ese mercado como un fuerte que impulsara el desarrollo dentro de la región. Exacto. Y los datos que presentan sobre el Mercosur y la CAN son bastante reveladores. Por ejemplo, en el caso del Mercosur, a pesar de ser un bloque con un enorme potencial, el comercio intrarregional nunca superó el 20% del total de sus intercambios comerciales. La mayor parte de sus exportaciones seguían yendo a países fuera del bloque, principalmente a Asia y a la Unión Europea. Caramba. Y eso que se suponía que el Mercosur era la gran apuesta de la integración latinoamericana. ¿Y la CAN? Tampoco logró aumentar su comercio interregional. La CAN sí tuvo un mayor porcentaje de comercio intrarregional que el Mercosur, llegando incluso al 50% en algunos años. Sin embargo, este porcentaje también ha ido disminuyendo en las últimas décadas. Es decir, que ninguno de los dos modelos, ni el cerrado ni el abierto, logró consolidar un mercado intrarregional sólido. Entonces, si la idea era fortalecer la integración a través del comercio, parece que ambas olas se quedaron cortas. ¿Y a qué se debió esta debilidad?
¿por qué no se logró un mayor intercambio comercial entre los países de la región? Bueno, el libro señala varias causas. Una de ellas es la falta de complementariedad económica entre los países miembros. Muchos países latinoamericanos producen y exportan los mismos productos, principalmente materias primas, lo que genera competencia en lugar de cooperación. Es decir, que en vez de especializarse en producir bienes y servicios que se complementaran entre sí, los países terminaron compitiendo por los mismos mercados, lo que claramente le resta fuerza a la integración regional. Precisamente. Y esa falta de complementariedad se relaciona con otro factor clave que Pastrana y Rodríguez analizan en el libro, la competitividad. ¿Qué tan capaces son los países latinoamericanos de competir en el mercado global? Esa es la pregunta clave. Claro, porque si no eres competitivo, difícilmente vas a poder insertarte en las cadenas globales de valor y generar desarrollo económico. Exacto. Y aquí los datos son contundentes. América Latina tiene un rezago importante en competitividad en comparación con otras regiones, como Asia. El libro nos muestra comparaciones con bloques regionales como ASEAN y con países líderes como China y Corea del Sur. Y la diferencia es abismal. ¡Wow! Eso sí que es preocupante. ¿Y en qué áreas puntualmente América Latina tiene mayor debilidad en competitividad? Una de las áreas más críticas es la innovación. Los países latinoamericanos invierten muy poco en investigación y desarrollo, lo que limita su capacidad para generar nuevas tecnologías y productos de alto valor agregado. Seguimos dependiendo de la exportación de materias primas, y en un mundo que cada vez demanda productos más sofisticados, con mayor contenido tecnológico, eso nos pone en una situación de desventaja. Claro, es como querer competir en una carrera de Fórmula 1 con un carro de los años 50. Necesitamos modernizarnos, invertir en tecnología, en educación, en capital humano, si no, nos vamos a quedar rezagados. Totalmente de acuerdo, y aquí Pastrana y Rodríguez hacen énfasis en otro punto fundamental: la falta de cadenas regionales de valor. ¿A qué se refieren con esto? A la integración de los procesos productivos a nivel regional, de manera que los países se especialicen en diferentes etapas de la producción de un bien o servicio. A ver, explícame eso un poco más despacio. No estoy seguro de entenderlo bien. Imagina, en lugar de que cada país produzca un producto completo por separado, que los países de la región colaboren para producirlo de forma conjunta, cada uno aportando su expertise en una etapa específica del proceso. Esto permite aprovechar las ventajas comparativas de cada país y generar mayor valor agregado. Ah, ya entiendo. Es como una especie de rompecabezas, donde cada país aporta una pieza para armar un producto final, más complejo, más sofisticado, y eso se ha hecho en otras regiones. Sí, de hecho las cadenas regionales de valor han sido uno de los motores del desarrollo en regiones como Asia. Pero en América Latina, por diversas razones, no hemos logrado replicar este modelo con éxito. ¿Y cuáles son esas razones? ¿Por qué no se han podido crear cadenas regionales de valor en nuestra región? Bueno, el libro señala varios obstáculos. Uno de ellos es la falta de una visión estratégica a largo plazo. Los gobiernos latinoamericanos suelen enfocarse en el corto plazo, en obtener resultados inmediatos, y no han invertido lo suficiente en la constitución de una base sólida para la integración productiva. A esto se suma la inestabilidad política y la falta de continuidad de las políticas públicas. Si cada cambio de gobierno significa un cambio radical en la estrategia de desarrollo, es muy difícil que se puedan construir proyectos a largo plazo, como las cadenas regionales de valor. Claro, es como si cada gobierno quisiera empezar de cero, sin tener en cuenta lo que se ha hecho antes. Y eso genera incertidumbre, desconfianza y finalmente parálisis. Exactamente. Y a estos factores se suman las deficiencias en infraestructura, la falta de financiamiento y, no menos importante, la falta de confianza entre los países de la región. Sin confianza es imposible construir proyectos de integración sólidos y duraderos. O sea que, además de los retos económicos y políticos, también hay un factor humano, un tema de confianza que juega un papel fundamental en la integración. ¿No crees? Sin duda. Y aquí volvemos al factor ideológico que mencionamos antes. La polarización ideológica entre los países de la región ha generado desconfianza y ha dificultado la cooperación en proyectos de integración a largo plazo. Es como si estuviéramos más preocupados por las diferencias que por lo que nos une. Es cierto, parece que la región está atrapada en un círculo vicioso. La falta de integración productiva perpetúa la dependencia de las materias primas, lo que a su vez limita la competitividad y dificulta el desarrollo económico. Y esto genera inestabilidad política y desconfianza, lo que a su vez obstaculiza la integración. ¿Cómo romper este ciclo? Esa es la gran pregunta. Y para encontrar algunas respuestas, creo que es importante analizar cómo la ideología ha influido en la integración latinoamericana a lo largo de estas 3 olas. Ese será el tema central de la tercera parte de nuestra inmersión. Me parece perfecto. Espero con ansias esa última parte del análisis. Y estoy seguro que nuestros oyentes también.
Llegamos a la parte final de esta inmersión profunda. Ya exploramos cómo el regionalismo cerrado y el abierto, a pesar de sus buenas intenciones, no lograron impulsar la integración latinoamericana. Vimos cómo la falta de complementariedad económica, la baja competitividad y la ausencia de cadenas regionales de valor fueron factores claves en ese fracaso. Sí, pero como bien señalaban Pastrana y Rodríguez, hay otro factor que no podemos ignorar. La ideología. Exactamente. ¿Cómo ha influido en este complejo rompecabezas de la integración? Claro. Cada ola tuvo su propia narrativa, su conjunto de ideas, sus creencias que influyeron en su desarrollo. Pero, ¿cómo se traduce esa influencia ideológica en la práctica? ¿Podrías dar los ejemplos concretos? Por supuesto. Tomemos como ejemplo la Marea Rosa, ese periodo a principios del siglo XXI, donde varios países de la región tuvieron gobiernos de izquierda. Ajá. Durante esta época, la integración regional adoptó un enfoque diferente, impulsado por la idea del autonomismo. Autonomismo. ¿Te refieres a la búsqueda de una mayor autonomía frente a Estados Unidos? Exactamente, frente a Estados Unidos y a los poderes globales. Líderes como Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, Sí. promovieron un modelo de integración que priorizaba la cooperación sur-sur y que buscaba distanciarse del modelo neoliberal impulsado por Washington. La idea era construir una integración con una identidad propia, más allá de la influencia de Estados Unidos. Y eso se tradujo en la creación de nuevas organizaciones regionales, ¿cierto? Como el ALBA-TCP, UNASUR y la CELAC. Correcto. Estas organizaciones, si bien tenían objetivos y alcances diferentes, compartían una visión: la integración latinoamericana como un espacio para la cooperación entre países del sur sin la injerencia de Estados Unidos. Se buscaba un bloque con mayor poder de negociación en el escenario internacional, un bloque que pudiera defender sus propios intereses y que no estuviera subordinado a los dictados de Washington. Pero como sabemos, la Marea Rosa no duró para siempre. Y con la llegada de gobiernos de derecha a varios países de la región, el péndulo ideológico volvió a oscilar. ¿Qué pasó entonces con esos proyectos de integración? Se desvanecieron con el cambio de marea. Muchos de ellos se debilitaron o se disolvieron. UNASUR, por ejemplo, quedó prácticamente paralizada debido a las diferencias ideológicas entre sus miembros. Y la CELAC, si bien sigue existiendo, ha tenido un alcance limitado como foro de diálogo político. La llegada de la Marea Azul Parda frenó el impulso que había ganado la integración bajo la Marea Rosa, y muchos de los proyectos que se habían puesto en marcha quedaron en suspenso o simplemente se abandonaron. Es decir, que la polarización ideológica terminó por socavar los esfuerzos de integración. Y aquí me surge una pregunta. Es inevitable que la integración latinoamericana esté siempre sujeta a estos vaivenes ideológicos. No hay forma de construir un proyecto que trascienda las diferencias políticas. Estamos condenados a repetir eternamente el mito de Sísifo. Esa es una pregunta fundamental. Y Pastrana y Rodríguez, si bien reconocen la importancia del factor ideológico, también argumentan que es posible construir un modelo de integración más sólido, más duradero, si se logran superar algunos obstáculos. La clave está en encontrar un punto de encuentro, un terreno común que permita avanzar en la integración a pesar de las diferencias ideológicas. ¿Y cuáles serían esos puntos de encuentro? ¿Qué se necesita para construir un proyecto de integración que sea lo suficientemente atractivo para todos los países de la región, independientemente de su orientación política? Uno de los elementos clave, según Pastrana y Rodríguez, es la construcción de un proyecto común, una visión compartida del futuro que pueda unir a los países de la región, más allá de sus diferencias ideológicas. Hasta ahora, la integración latinoamericana ha estado marcada por la creación de organizaciones y proyectos que responden a intereses o visiones particulares, lo que ha generado fragmentación y competencia en lugar de cooperación. Se necesita un proyecto que sea inclusivo, que se base en objetivos comunes como el desarrollo económico sostenible, la reducción de la desigualdad, la protección del medio ambiente, la promoción de la democracia. Un proyecto que genere un sentido de comunidad, de destino compartido entre los países latinoamericanos. Claro, un proyecto que nos permita ver más allá de las diferencias ideológicas y que nos impulse a trabajar juntos por un futuro común. Suena bonito en teoría, pero ¿cómo se lleva eso a la práctica? No es fácil, por supuesto. Pero Pastrana y Rodríguez plantean algunas ideas interesantes. Por ejemplo, señalan la importancia de fortalecer las instituciones regionales, de manera que puedan actuar con mayor independencia y eficacia, y que no estén sujetas a los vaivenes políticos de los gobiernos. Las organizaciones regionales deben tener mayor autonomía, mayor capacidad de decisión para poder implementar políticas a largo plazo y para poder gestionar los conflictos que inevitablemente surgen en un proceso de integración. Es decir, que las instituciones regionales deben ser más fuertes, más independientes, para que puedan jugar un papel más efectivo en la construcción de la integración. ¿Y eso cómo se logra?
¿Acaso los países latinoamericanos estarían dispuestos a ceder mayor soberanía a estas organizaciones? Ese es precisamente el otro gran desafío. La soberanía sigue siendo un tema sensible para muchos países de la región, pero si realmente se quiere avanzar hacia una integración más profunda, es necesario encontrar un equilibrio entre la soberanía nacional y la soberanía regional. Es un proceso complejo que requiere de mucha voluntad política y de un cambio de mentalidad por parte de los líderes y de la sociedad en general. Es un camino largo y lleno de obstáculos, sin duda. Pero el libro de Pastrana y Rodríguez nos da una luz de esperanza al mostrarnos que la integración, a pesar de sus dificultades, sigue siendo una posibilidad real y necesaria para América Latina. Quizás no estemos condenados a repetir eternamente el mito de Sísifo. Quizás, si logramos superar la polarización ideológica, fortalecer nuestras instituciones regionales y construir un proyecto común que nos una, podamos finalmente romper el ciclo y avanzar hacia un futuro más integrado, más próspero y unido. Así es. La integración latinoamericana es un proceso complejo, lleno de desafíos, pero también de oportunidades. Y el libro de Pastrana y Rodríguez, con su análisis profundo y sus reflexiones provocadoras, nos ofrece herramientas valiosas para comprender mejor este proceso y para contribuir a la construcción de una integración más sólida y sostenible. Y a todos los que nos escuchan, los invitamos a seguir explorando este tema tan apasionante en la revista geodc.com, donde encontrarán análisis y perspectivas sobre la geopolítica, la defensa y las relaciones exteriores de nuestra región. La suscripción es completamente gratuita. Excelente recomendación. Y con esto llegamos al final de esta inmersión profunda en el mundo del regionalismo latinoamericano. Esperamos que haya sido de su interés y que les haya dado nuevas perspectivas sobre los desafíos y las posibilidades de la integración en nuestra región. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Dre.